Mi nombre es Alejandro Montero, y como cualquier padre, haría cualquier cosa por proteger a mi hija. Soy dueño de Montero Construcciones, una de las empresas más importantes de Valencia, pero mi mayor orgullo siempre ha sido mi Marina. Desde que su madre falleció hace 10 años, cuando ella apenas tenía 15, nos hemos vuelto inseparables. Quizás por eso me volví tan protector, o tal vez siempre lo fui, pero lo cierto es que cada decisión que he tomado ha sido pensando en su bienestar. Todo comenzó una tarde de domingo durante nuestra tradicional paella familiar. Marina llegó más temprano de lo habitual, con una sonrisa diferente en su rostro. «Papá», me dijo mientras me ayudaba a preparar el sofrito, «hay alguien especial que quiero que conozcas». Mi corazón dio un vuelco, como suele suceder cuando los hijos nos dan este tipo de noticias. Lo llamó por teléfono y media hora después, Carlos Valencia atravesaba el umbral de mi casa en el barrio de Ruzafa. A primera vista, Carlos parecía el yerno perfecto, alto, bien vestido, con una sonrisa cautivadora y modales impecables. Habló con soltura sobre arte, política y negocios. Mencionó sus estudios en la Universidad de Valencia y sus planes de hacer un máster en administración de empresas. Todo en él parecía demasiado perfecto, y después de 30 años en el mundo de los negocios, he aprendido que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Durante las siguientes semanas, mientras Marina flotaba en una nube de felicidad, yo comencé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Carlos siempre tenía una excusa para no invitarnos a su casa. Sus historias sobre su familia eran vagas y cambiantes, y había algo en la forma en que miraba los objetos de valor en mi casa que me inquietaba. Así que hice lo que cualquier empresario haría, investigué. Contraté a un detective privado, Ramón Suárez, quien en menos de una semana me entregó un informe completo. Carlos no era el exitoso profesional que decía ser. Trabajaba como mesero en La Pepica, un restaurante tradicional en la playa de la Malvarrosa. Vivía en un pequeño piso compartido en el barrio del Carmen, y lo más preocupante, tenía un historial de relaciones con mujeres adineradas que terminaban misteriosamente cuando conseguía préstamos o regalos costosos. La noche que leí el informe, no pude dormir. Me senté en mi despacho, mirando las fotos de Marina cuando era pequeña, recordando todas las veces que la había protegido. Pero esta vez era diferente. No podía simplemente prohibirle ver a Carlos. Ella ya era una mujer adulta y eso solo la empujaría más hacia él. Necesitaba que viera por sí misma quién era realmente. La idea me llegó mientras veía un documental sobre periodismo de investigación. Si quería conocer el verdadero carácter de Carlos, necesitaba verlo en una situación donde no supiera que estaba siendo observado. Recordé a Miguel Ángel, un viejo amigo que trabajaba en efectos especiales para el teatro y el cine. Lo llamé esa misma noche. «Necesito que me transformes en otra persona», le expliqué. Alguien a quien nadie miraría 2 veces, alguien invisible para la sociedad. Miguel Ángel entendió inmediatamente. Durante una semana, trabajamos en crear mi alter ego, un indigente que frecuentaría las calles cercanas a La Pepica. El proceso de transformación fue meticuloso. Miguel Ángel no solo se ocupó del maquillaje y el vestuario, sino que me ayudó a desarrollar una historia completa. Sería Antonio, un expescador que había perdido todo debido a las deudas. Practicamos la forma de caminar, los gestos, incluso modificamos mi voz para que sonara más áspera. Conseguimos ropa usada del rastro de Valencia y la envejecimos adecuadamente. Para hacer todo más creíble, comencé a familiarizarme con otros indigentes de la zona. Conocí a Manolo, quien llevaba 20 años viviendo en las calles y me enseñó detalles que ningún curso de actuación podría proporcionar, dónde conseguir cartones secos para dormir, qué comerciantes eran amables y cuáles no. Cómo protegerse del frío húmedo que viene del mar. Mientras preparaba mi plan, Marina seguía viendo a Carlos. Cada vez que venía a casa, me costaba más mantener la compostura, especialmente cuando hablaba sobre sus supuestos proyectos empresariales o cuando lo veía manipular sutilmente las conversaciones para impresionar. Pero me mantuve firme, sabiendo que pronto descubriría su verdadera naturaleza. La transformación final tomó casi 3 horas. Miguel Ángel trabajó con paciencia, aplicando capas de maquillaje especial resistente al agua, añadiendo detalles que harían mi disfraz creíble incluso de cerca, manchas en la piel, una barba descuidada de varios días.
Incluso modificó mis dientes con un aparato removible que los hacía parecer descuidados. El resultado fue tan impactante que cuando me miré al espejo, apenas pude reconocerme. La mañana que decidí poner en marcha mi plan amaneció típicamente valenciana, con ese sol brillante que hace que el Mediterráneo parezca un espejo. Me había preparado mentalmente durante días para este momento, pero aún así, cuando Miguel Ángel terminó de caracterizarme en su pequeño estudio del barrio del Cabanyal, sentí un nudo en el estómago. Esta vez no era solo el maquillaje y la ropa, había pasado la noche anterior en la calle, siguiendo el consejo de Manolo, para que el olor y la suciedad fueran auténticos. La Pepica es uno de esos restaurantes históricos que son el orgullo de Valencia, famoso por sus paellas y por haber sido frecuentado por Ernest Hemingway. Normalmente, entrar allí vestido como yo iba habría sido imposible, pero era temporada baja y mediodía de un martes, cuando el local está más tranquilo. Me senté en una mesa del rincón, desde donde podía observar todo el restaurante sin llamar demasiado la atención. Vi a Carlos antes de que él me viera a mí. Estaba en la barra, charlando animadamente con una compañera, presumiendo sobre el reloj que le había regalado a Marina la semana anterior, un reloj que, ahora sabía, había comprado con el dinero que ella misma le había prestado para supuestamente pagar la matrícula de su máster. Su postura cambió instantáneamente cuando otro camarero le señaló mi presencia. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo esa sonrisa encantadora que tanto usaba en mi casa se convertía en una mueca de disgusto. «Te toca la mesa 6», le dijo su compañera, empujándolo suavemente. Carlos se resistió. «¿Por qué yo? Mira cómo viene, seguro que ni puede pagar un plato de clochinas». Su voz, que siempre había escuchado modulada y educada, ahora tenía un tono cortante que me heló la sangre. «No quiero atender a ese mendigo, que se encargue Paco». Paco, un camarero mayor que llevaba décadas en el restaurante, le dio un golpe suave en la nuca. «Aquí atendemos a todo el mundo, chaval. Si tiene para pagar, tiene derecho a comer como cualquier hijo de vecino». Carlos masculló algo entre dientes y se acercó a mi mesa arrastrando los pies, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. «¿Qué quiere?», me espetó sin siquiera sacar su libreta. Su mirada evitaba la mía, como si mi mera presencia le resultara ofensiva. Pedí, con voz ronca y temblorosa, tal como había practicado con Miguel Ángel, un plato de arroz a banda. «Son 18 euros», respondió inmediatamente. «¿Tiene para pagarlo o solo está ocupando espacio?». Saqué con deliberada lentitud un fajo de billetes arrugados de mi bolsillo. Los había envejecido previamente, frotándolos con tierra y agua de mar. «Tengo mis ahorros», murmuré, «de cuando trabajaba en los barcos». Carlos prácticamente me arrancó un billete de 20 euros de las manos, como si el contacto con mi piel pudiera contagiarle algo. Mientras esperaba mi comida, observé cómo Carlos interactuaba con otros clientes. Era como ver a dos personas diferentes: el camarero encantador que sonreía y bromeaba con las mesas de turistas bien vestidos, y la persona despectiva y cruel que me lanzaba miradas de disgusto cada vez que pasaba cerca de mi mesa. En un momento, lo escuché hablar con sus compañeros. «Estos vagos cada vez se atreven a más. Deberían prohibirles la entrada, espantan a los clientes decentes». Mi arroz llegó frío y mal servido, prácticamente arrojado sobre la mesa. «Su cambio», dijo Carlos, dejando las monedas caer desde altura, de manera que rodaron por la mesa y algunas cayeron al suelo. Varios clientes se giraron ante el ruido, pero rápidamente apartaron la mirada, incómodos. Me agaché a recoger las monedas, y mientras lo hacía, escuché su risa burlona. La comida tenía un sabor amargo, y no era por la cocina de la Pepica, que siempre ha sido excelente. Cada bocado me costaba un esfuerzo enorme, mientras mi mente reproducía una y otra vez las sonrisas falsas de Carlos en mi casa, sus palabras dulces hacia Marina, la forma en que había engañado a todos. Pero lo peor estaba por venir. Cuando estaba terminando mi plato, Carlos se acercó a limpiar una mesa cercana. Hablaba por teléfono, y por su tono meloso supe inmediatamente que era con Marina. «Claro que sí, mi amor», decía, «estoy ahorrando cada céntimo para nuestro futuro». «¿La cena con tu padre el viernes?». «Por supuesto, no me la perdería por nada. Sabes lo importante que es tu familia para mí». La hipocresía de la situación me revolvió el estómago.
Aquí estaba, tratando a un ser humano, aunque fuera uno disfrazado, como si fuera menos que nada, mientras le mentía descaradamente a mi hija sobre su supuesta nobleza de espíritu. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener mi papel y no levantarme a confrontarlo en ese mismo momento. Antes de irme, cometí un error calculado, dejé caer mi tenedor. Cuando me agaché a recogerlo, accidentalmente golpeé la mesa, derramando un poco de agua. La reacción de Carlos fue inmediata y desproporcionada. «Mira lo que has hecho, viejo estúpido», gritó, atrayendo la atención de todo el restaurante. «Que esto no es un comedor social. La próxima vez vete a Cáritas». Paco intervino rápidamente, disculpándose conmigo y llevándose a Carlos a la cocina. Mientras me alejaba, pude escuchar la discusión. «No puedes tratar así a los clientes, chaval», decía Paco. «Me da igual», respondía Carlos, «esa gentuza no debería entrar aquí. Tengo una imagen que mantener, ¿sabes? Mi novia es de buena familia, no puedo permitir que me vean sirviendo a mendigos». Salí del restaurante con el corazón pesado pero con la determinación renovada. Este primer encuentro había confirmado mis peores sospechas, pero necesitaba más pruebas. Mientras caminaba por el paseo marítimo, dejando que la brisa del mar se llevara el mal sabor de boca que me había dejado la experiencia, comencé a planear mi próximo movimiento. Esta no sería la última vez que Carlos se encontraría con el misterioso indigente. Las siguientes semanas se convirtieron en un ejercicio de paciencia y autocontrol. Cada mañana, Miguel Ángel me transformaba en Antonio, el indigente, y cada día descubría nuevas facetas de la crueldad de Carlos. Establecí una rutina cuidadosa. Aparecería en lugares donde sabía que él estaría, pero nunca de manera demasiado obvia para no levantar sospechas. Los encuentros comenzaron en las inmediaciones de la Pepica. Me sentaba en los bancos del paseo marítimo, precisamente en el camino que Carlos tomaba para llegar al trabajo. Al principio, simplemente me ignoraba, aunque podía ver cómo torcía el gesto al pasar junto a mí. Pero conforme pasaban los días, su comportamiento se volvió más agresivo. Una mañana particularmente fría, me encontraba sentado en mi lugar habitual cuando Carlos pasó con dos de sus amigos. «Miren quién está aquí», dijo en voz alta, el decorado permanente del paseo. Sus amigos rieron, y uno de ellos sugirió darme una lección. Carlos los detuvo, no por compasión, sino porque, según sus palabras, no vale la pena mancharse las manos. Sin embargo, al pasar junto a mí, me empujó deliberadamente, haciendo que el café que había comprado en un bar cercano se derramara sobre mi ropa. Lo que más me dolía no era el maltrato en sí, sino el contraste con sus visitas a casa. Esa misma noche, vino a cenar y habló apasionadamente sobre un proyecto de caridad que supuestamente estaba organizando. «Es importante ayudar a los más necesitados», decía mientras Marina lo miraba con admiración. «Todos merecemos una oportunidad». Tuve que excusarme de la mesa para no gritar de frustración. Los encuentros se fueron multiplicando. Lo seguí hasta el mercado del Cabanyal, donde compraba productos para el restaurante. Allí, lo vi regateando sin piedad con ancianas vendedoras, tratando con desprecio a los cargadores, la mayoría inmigrantes. Una mañana, mientras fingía dormir en un portal, lo escuché presumir con un proveedor sobre cómo estaba pescando el pez gordo con la hija de un empresario importante. La situación empeoró cuando empecé a aparecer cerca de los bares que frecuentaba después del trabajo. En una ocasión, estaba yo sentado en la plaza del Tosal, cuando salió bastante bebido de un bar. Al verme, se acercó tambaleándose. «Todavía por aquí, viejo asqueroso», me espetó. «Esta es una zona para gente decente». Acto seguido, me arrojó el contenido de su cerveza encima, entre las risas de sus amigos. Pero el incidente que más me marcó ocurrió una tarde lluviosa en la calle de las Barcas. Me había refugiado bajo un toldo, cuando vi a Carlos salir de una joyería. Llevaba un pequeño paquete que reconocí inmediatamente. Era el anillo de compromiso que Marina me había mencionado emocionada la noche anterior. Lo que ella no sabía era que el dinero para comprarlo provenía de un préstamo que le había hecho para supuestos gastos médicos de su madre enferma, una madre que, según mis investigaciones, había fallecido hace años. Al verme, Carlos cruzó la calle deliberadamente para encararme. «¿Sabes qué?», me dijo con una sonrisa maliciosa. «Pronto seré tan rico que podré hacer que la policía limpie las calles de basura como tú».
Luego, mirando al cielo lluvioso, añadió, aunque parece que hoy la lluvia se encargará de eso. Acto seguido, pisó deliberadamente un charco para salpicarme con agua sucia. Lo que Carlos no sabía era que llevaba una pequeña cámara oculta en mi ropa, cortesía de Miguel Ángel. Cada interacción, cada insulto, cada acto de crueldad quedaba registrado. Ver las grabaciones cada noche era un ejercicio de contención. Como padre, quería irrumpir en su vida y alejarlo de Marina inmediatamente. Como empresario, sabía que necesitaba ser paciente y construir un caso sólido. Las conversaciones que escuchaba cuando él creía que nadie importante lo oía eran reveladoras. En el bar con sus amigos, se jactaba de cómo había encontrado su billete dorado. La chica es guapa y todo, decía entre risas, pero lo mejor es el padre. Un viejo rico y confiado. En cuanto me case con ella, tendré acceso a todo. Sus amigos lo felicitaban, preguntando si les daría trabajo en la empresa cuando estuviera a cargo. Una tarde, mientras mendigaba cerca de una cafetería en la Plaza de la Reina, lo escuché planear con un amigo cómo convencer a Marina para que pidiera un puesto en la empresa para él. Es pan comido, decía. La tengo comiendo de mi mano. Un par de historias tristes sobre mí. Supuesta lucha por salir adelante, y me dará lo que quiera. Su amigo preguntó si no le daba vergüenza engañar así a una chica enamorada. La respuesta de Carlos me heló la sangre: los sentimientos son para los pobres. Yo voy a por todo. Mientras tanto, en casa, el contraste era doloroso. Carlos se presentaba impecablemente vestido, hablaba de valores familiares, de construir un futuro juntos. Incluso había comenzado a llamarme padre en algunas ocasiones, lo cual, conociendo su verdadera naturaleza, me producía náuseas. Marina estaba cada vez más enamorada, haciendo planes de boda, hablando de hijos, de una vida juntos. Una noche particularmente difícil, después de presenciar cómo Carlos había humillado a una anciana que vendía pañuelos en la calle, me senté en mi despacho a revisar todas las evidencias recopiladas. Tenía suficiente material para desenmascararlo 10 veces, pero algo me detenía. No era solo el miedo a herir a Marina, era la necesidad de que ella viera por sí misma la verdadera naturaleza del hombre con quien planeaba compartir su vida. La gota que colmó el vaso llegó una noche en el Carmen. Carlos estaba con un grupo de amigos en una terraza, bastante bebido, cuando comenzó a alardear sobre sus planes futuros. En cuanto tenga acceso a las cuentas de la empresa, haré algunos ajustes creativos, decía entre risas. El viejo ni se enterará, y para cuando lo haga, ya tendré todo bien amarrado. La tonta de su hija firmará lo que sea que le ponga delante. El destino tiene una manera peculiar de intervenir cuando menos lo esperas. Llevaba ya casi 2 meses con mi investigación encubierta, y aunque había acumulado suficientes pruebas de la verdadera naturaleza de Carlos, algo me decía que debía seguir un poco más. Esa tarde de jueves, me encontraba en mi lugar habitual cerca de la plaza del ayuntamiento, cuando sucedió algo que cambiaría el curso de mi plan. Carlos había estado especialmente cruel ese día. Durante su descanso del almuerzo, lo vi salir del restaurante con varios compañeros, presumiendo sobre el nuevo coche que planeaba comprarse pronto, con el dinero de mi empresa, por supuesto. Al verme sentado en un banco, comenzó su rutina habitual de hostigamiento. Esta vez, sin embargo, había un testigo inesperado. «Don Alejandro, ¿es usted?». La voz me sobresaltó. Era Rafael Méndez, quien había trabajado como contador en mi empresa durante 15 años antes de jubilarse el año anterior. A pesar del elaborado maquillaje de Miguel Ángel, Rafael me había reconocido. Nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que ni el mejor disfraz podía engañar sus ojos experimentados. Carlos se había alejado momentáneamente para atender una llamada, de Marina, como siempre, con su voz melosa y sus mentiras habituales. Aproveché esos segundos para llevar a Rafael a un callejón cercano. «Rafael, por favor», le susurré, manteniendo mi voz de indigente pero dejando ver mi verdadera identidad en mis ojos, «necesito que mantengas esto en secreto. Es importante». Rafael, siempre leal y discreto, comprendió inmediatamente que algo serio estaba sucediendo. «No se preocupe, don Alejandro», murmuró, «¿pero está usted bien? ¿Necesita ayuda?».
Le expliqué brevemente la situación mientras vigilaba la calle para asegurarme de que Carlos no nos viera. Rafael escuchó con atención, su rostro transformándose de la preocupación a la indignación conforme le contaba sobre el comportamiento de Carlos. Ese sinvergüenza, masculló Rafael, lo he visto varias veces por aquí, tratando mal a la gente. Nunca imaginé que fuera el novio de la señorita Marina. Rafael me contó entonces algo que no sabía. Había visto a Carlos en situaciones comprometedoras con otras mujeres en varios bares del Carmen. No quise decir nada porque no estaba seguro, pero ahora. Este encuentro casual con Rafael me hizo dar cuenta de que el tiempo se agotaba. Esa misma noche, durante la cena en casa, Marina anunció emocionada que Carlos le había propuesto hacer un viaje a París el mes siguiente. Dice que tiene una sorpresa especial preparada, dijo con ojos brillantes. No necesité ser un genio para adivinar que planeaba proponerle matrimonio en la ciudad del amor. La conversación con Rafael también me había proporcionado nueva información. Como jubilado, pasaba mucho tiempo en los cafés del centro, y había sido testigo involuntario de varias conversaciones de Carlos con sus amigos. Me contó sobre planes específicos que había escuchado. Carlos pretendía convencer a Marina de que le diera un poder notarial una vez casados, supuestamente para ayudar con la empresa familiar. Esa noche, después de que Marina se fuera a dormir, me quedé en mi despacho revisando todas las grabaciones y notas que había acumulado. Las palabras de Rafael resonaban en mi mente. Don Alejandro, ese hombre es un depredador. He visto cómo manipula a la gente, cómo cambia de personalidad según quien esté presente. Es peligroso. Decidí que necesitaba una última prueba, algo tan contundente que ni siquiera el amor ciego de Marina pudiera ignorar. Programé una cena familiar para el siguiente fin de semana, invitando a todos nuestros parientes y amigos cercanos. Sería el escenario perfecto para mi revelación, pero antes, quería dar a Carlos una última oportunidad de mostrar algo de humanidad. Durante los días siguientes, intensifiqué mis encuentros con él, apareciendo en lugares cada vez más cercanos a su rutina diaria. Su crueldad, lejos de disminuir, parecía aumentar con cada encuentro. Una mañana, lo escuché planear con un amigo cómo iba a reestructurar la empresa una vez que estuviera dentro. El viejo está acabado, decía entre risas, y su hija es tan ingenua que firmará cualquier cosa que le ponga delante. Rafael, quien se había convertido en un aliado inesperado, me mantenía informado de los movimientos de Carlos cuando yo no podía seguirlo. Me contó sobre las tardes que pasaba en bares de lujo, gastando el dinero que Marina le prestaba, sobre las conversaciones telefónicas sospechosas que mantenía en esquinas oscuras, sobre las mujeres que frecuentaba cuando creía que nadie lo observaba. La tensión aumentaba cada día. En casa, Carlos seguía interpretando su papel de novio perfecto, mientras que en la calle, su comportamiento hacia mi alter ego se volvía cada vez más agresivo. Una tarde, incluso amenazó con llamar a la policía si me veía cerca del restaurante nuevamente. La próxima vez que te vea por aquí, haré que te encierren, me gritó, ya estoy harto de que ensucies el barrio con tu presencia. El encuentro con Rafael había sido un punto de inflexión. No solo había conseguido un testigo confiable de la doble vida de Carlos, sino que también me había dado la urgencia necesaria para actuar. Marina había comenzado a hacer planes concretos de boda, hablando de fechas y lugares, completamente ajena a la verdadera naturaleza del hombre con quien planeaba compartir su vida. Decidí que la cena familiar sería mi momento de revelación. Invité a Rafael, por supuesto, junto con otros amigos y familiares cercanos que habían sido testigos del cortejo de Carlos. Miguel Ángel me ayudó a preparar un plan detallado para la revelación, incluyendo un sistema de grabación profesional para capturar cada momento de la confrontación. La noche de la cena llegó con esa característica brisa valenciana que mezcla el aroma del mar con el de los naranjos. Había elegido un sábado, sabiendo que Carlos no podría poner excusas laborales para ausentarse. Mi casa en el barrio de Ruzafa, normalmente tranquila, bullía de actividad. Marina se había esmerado especialmente en la decoración, colocando flores frescas del mercado central y encendiendo las velas que su madre tanto amaba. Miguel Ángel llegó temprano, instalándose discretamente en mi despacho para preparar mi última transformación. Esta vez, el maquillaje debía ser especial. Necesitaba poder quitármelo de manera dramática pero controlada frente a todos. Mientras trabajaba, repasábamos el plan una última vez.
Las cámaras estaban estratégicamente colocadas, el sistema de sonido preparado, y Rafael, quien llegaría con los primeros invitados, tenía sus instrucciones claras. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 8. Había elegido cuidadosamente a cada uno, mi hermana Teresa, quien siempre había tenido un sexto sentido para juzgar a las personas, mi cuñado Roberto, abogado de profesión, cuya presencia sería crucial para los aspectos legales que pudieran surgir, varios amigos cercanos de la familia y, por supuesto, algunos de mis empleados de confianza que habían sido testigos del comportamiento de Carlos en diferentes situaciones. Carlos llegó puntual, como siempre que venía a casa, vestido con un traje nuevo que, según después supe, había comprado con dinero prestado por Marina. Lo vi entregarle un ramo de rosas, sus favoritas, un detalle que él había aprendido a usar a su favor. Su actuación era impecable, saludaba a todos con esa sonrisa encantadora que tanto había practicado, hacía comentarios apropiados sobre la decoración. Incluso había traído una botella de vino especialmente seleccionada para la ocasión. La cena comenzó según lo planeado. Marina había preparado una paella, receta de su madre, y todos elogiaban su sazón. Carlos, sentado a su lado, no perdía oportunidad de mostrar su amor y admiración por ella. Lo observé durante la primera parte de la velada, notando los pequeños gestos que antes me habían pasado desapercibidos, la forma en que sus ojos calculaban el valor de cada objeto en la sala. Como su sonrisa se tensaba ligeramente cuando alguien mencionaba negocios, la manera en que desviaba ciertas preguntas sobre su familia. Esperé hasta que sirvieran el postre para hacer mi entrada. Me había escabullido discretamente durante el segundo plato, excusándome para atender una llamada importante. En realidad, fui a mi despacho donde Miguel Ángel dio los últimos toques a mi transformación. Cuando regresé al comedor, no lo hice por la puerta principal, sino por la de servicio, arrastrando los pies y vistiendo los harapos que tanto despreciaba Carlos. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carlos, como su mano se congeló a medio camino de llevar la copa de vino a sus labios. Marina, confundida, miraba alternativamente a su novio y al aparente indigente que había interrumpido la cena. Los demás invitados, aunque sorprendidos, permanecieron en silencio, siguiendo las instrucciones que habían recibido previamente. «Buenas noches, Carlos», dije con la voz ronca que había usado durante semanas. «¿Me recuerdas? Soy el vagabundo que tanto te gusta atormentar». Vi el momento exacto en que el reconocimiento golpeó sus ojos, seguido inmediatamente por el pánico. Intentó levantarse, pero Rafael, estratégicamente sentado a su lado, puso una mano firme sobre su hombro. Con movimientos deliberadamente lentos, comencé a quitarme el maquillaje. Primero la barba postiza, luego las capas de látex que envejecían mi piel. Marina soltó un grito ahogado cuando comenzó a reconocerme. «Papá, ¿qué significa esto?» Las pantallas que habíamos instalado en el comedor cobraron vida, mostrando una selección cuidadosamente editada de las grabaciones de las últimas semanas. Carlos, paralizado, vio su propia imagen tratándome con crueldad, escuchó sus palabras sobre usar a Marina para acceder a la fortuna familiar, presenció sus conversaciones en bares sobre sus planes de manipulación. Marina, es el hombre con quien planeas casarte, dije mientras terminaba de revelar mi verdadera identidad. Un hombre que trata con desprecio a los necesitados, que planea estafarnos, que te ve solo como un medio para llegar a nuestro dinero. Mi voz era firme, pero mi corazón se rompía al ver las lágrimas en los ojos de mi hija. Carlos intentó defenderse, por supuesto. Primero negó todo, alegando que las grabaciones estaban manipuladas. Cuando esa estrategia falló ante la cantidad de evidencia, intentó justificarse, era solo una broma, una forma de probar mi lealtad a Marina. Sus excusas sonaban huecas incluso para él mismo. Los invitados, que hasta entonces habían mantenido un silencio respetuoso, comenzaron a compartir sus propias observaciones. Rafael contó lo que había visto en los bares del Carmen. Teresa mencionó las inconsistencias que había notado en sus historias. Roberto, el abogado, señaló los aspectos legalmente cuestionables de sus planes. Marina, mi valiente Marina, permaneció en silencio durante toda la revelación. Sus lágrimas habían cesado, reemplazadas por una expresión que conocía bien,
la misma que ponía su madre cuando tomaba una decisión importante. Cuando finalmente habló, su voz no tembló: «Vete, Carlos. No quiero volver a verte nunca más». Los días que siguieron a la revelación fueron como navegar en aguas turbulentas. La salida de Carlos de nuestras vidas no fue el final limpio y definitivo que yo había esperado, sino el comienzo de un periodo de profunda reflexión y sanación para toda la familia, especialmente para Marina. La noche de la revelación, después de que todos los invitados se marcharan, Marina se encerró en su habitación. Podía escuchar sus sollozos a través de la puerta, y cada lágrima era como un puñal en mi corazón. Me senté en el suelo del pasillo, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas, esperando. Pasada la medianoche, la puerta se abrió. Marina se sentó a mi lado, con los ojos hinchados pero serenos. «¿Por qué no me lo dijiste directamente, papá?», preguntó en voz baja. Le expliqué mis razones, como sabía que necesitaba ver la verdad por sí misma, como temía que mi intervención directa solo la empujara más hacia Carlos. «Sé que actué de manera extrema», admití, «pero no podía soportar la idea de verte sufrir más adelante, cuando fuera demasiado tarde». Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Carlos, predeciblemente, no se dio por vencido fácilmente. Comenzó con mensajes suplicantes, jurando que había cambiado, que todo había sido un malentendido. Cuando esto no funcionó, pasó a las amenazas veladas sobre exponer supuestos secretos de la empresa. Roberto, mi cuñado abogado, se encargó de hacerle entender las consecuencias legales que enfrentaría si intentaba algo así. Marina demostró una fortaleza que me recordó dolorosamente a su madre. Comenzó a investigar por su cuenta, contactando a personas que conocían a Carlos, descubriendo más mentiras y engaños. Cada nuevo descubrimiento, aunque doloroso, la ayudaba a cerrar ese capítulo de su vida. Descubrió que no era la primera mujer que Carlos había intentado estafar, aunque sí la que más cerca había estado de caer en su trampa completamente. Una tarde, mientras revisábamos juntos las facturas del restaurante donde trabajaba Carlos, Marina encontró algo interesante. Había estado malversando pequeñas cantidades de dinero durante meses. Inmediatamente contactamos con el dueño del local, un viejo amigo mío, quien agradeció la información y despidió a Carlos al día siguiente. Esta fue la última vez que supimos de él en Valencia. Según nos enteramos más tarde, se mudó a Madrid para comenzar de nuevo. La recuperación de Marina fue gradual. Se sumergió en su trabajo en la empresa, demostrando un talento natural para los negocios que me llenó de orgullo. Comenzó a tomar clases de defensa personal, no tanto por protección física sino como una forma de recuperar el control sobre su vida. También empezó a colaborar con organizaciones benéficas que ayudan a personas sin hogar, una decisión que me conmovió profundamente. Mi relación con ella cambió, pero no de la manera que había temido. En lugar de resentimiento, desarrollamos una complicidad más profunda. Comenzamos a tener largas conversaciones durante las cenas, no solo sobre negocios sino sobre la vida, las relaciones, los valores. Marina me confesó que, aunque inicialmente se había sentido traicionada por mi engaño, ahora entendía que había sido un acto de amor, aunque poco convencional. El incidente también provocó cambios en nuestra empresa. Marina sugirió implementar un programa de responsabilidad social corporativa más robusto, inspirada por mi experiencia como indigente. «Viviste esa realidad durante semanas, papá», me dijo. «Ahora tenemos una perspectiva que muchos empresarios no tienen. Creamos una fundación que proporciona formación y oportunidades laborales a personas sin hogar, y Marina se involucró personalmente en su gestión. Rafael, quien había sido un aliado crucial durante toda la operación, se convirtió en un visitante frecuente en casa. Aunque jubilado, su experiencia resultó invaluable para establecer la fundación. Su esposa, Carmen, desarrolló una estrecha amistad con Marina, proporcionándole el tipo de guía maternal que había perdido años atrás. Una de las consecuencias más inesperadas fue el impacto en la comunidad empresarial valenciana. Aunque nunca hicimos público el incidente completo, los rumores circularon. Varios amigos empresarios me consultaron sobre cómo proteger a sus familias de estafadores similares. Esto llevó a la creación de un grupo informal de apoyo donde compartíamos experiencias y consejos sobre cómo equilibrar el éxito empresarial con la protección familiar. Miguel Ángel, el maquillador que había hecho posible mi transformación, se convirtió en un amigo cercano de la familia.
Su talento no solo había sido crucial para desenmascarar a Carlos, sino que nos había enseñado una valiosa lección sobre las apariencias y la realidad. Comenzó a colaborar con nuestra fundación, enseñando técnicas de maquillaje a personas que buscaban reintegrarse al mundo laboral. Los meses pasaron, y poco a poco las heridas fueron sanando. Marina comenzó a salir de nuevo, aunque esta vez con una sabiduría adquirida a través del dolor. Se volvió más selectiva con sus relaciones, pero también más compasiva. Cada persona que conocemos está luchando su propia batalla, me dijo una vez. Lo importante es encontrar a alguien que luche a tu lado, no contra ti. Una tarde, casi un año después del incidente, Marina me pidió que la acompañara a la Pepica. Era la primera vez que regresábamos desde aquellos días tensos. Paco, el camarero mayor que había mostrado compasión hacia mi personaje del indigente, seguía trabajando allí. Marina lo reconoció de las grabaciones y se acercó a agradecerle su humanidad. Ese pequeño gesto de gratitud se convirtió en una amistad duradera. La experiencia nos enseñó lecciones invaluables sobre el juicio del carácter. Como empresario, siempre había evaluado a las personas basándome en su competencia y resultados. Como padre disfrazado de indigente, aprendí a ver más allá de las máscaras sociales. Marina, por su parte, desarrolló un sexto sentido para detectar la autenticidad en las personas. Nuestra historia se convirtió en una especie de leyenda familiar, aunque solo la compartíamos con los más cercanos. Cuando los primos más jóvenes comenzaron a tener edad para relaciones serias, Marina se convirtió en su confidente y consejera. No necesitas disfrazarte de indigente, les decía con una sonrisa, pero sí necesitas ver cómo trata tu pareja a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. El impacto más profundo, sin embargo, fue en nuestra comprensión de la dignidad humana. Mi experiencia como indigente me había expuesto a una realidad que muchos empresarios nunca ven de cerca. Marina y yo establecimos como política familiar que todos los nuevos miembros del equipo directivo de nuestra empresa debían realizar trabajo voluntario en albergues y comedores sociales. No se trata solo de caridad, explicaba Marina en las reuniones de directorio, sino de entender la humanidad en todas sus dimensiones. Hoy, varios años después, cuando miro atrás, no me arrepiento de mi decisión extrema. El dolor que causó fue real, pero también lo fue el crecimiento que provocó. Marina se ha convertido en una mujer extraordinaria, más fuerte y sabia de lo que yo podría haber imaginado. Nuestra empresa no solo es más exitosa, sino también más humana. Y yo, aunque nunca volví a disfrazarme de indigente, nunca olvidé las lecciones que aprendí en las calles de Valencia.